Tulum, de un tiempo para acá, esto es muralla, aunque mejor también le va contra escarpa. Y desde luego Samá, voz que registra las fuentes de hace 500 años, en la costa caribeña de la península de Yucatán. Desde lo alto asombra la maravilla de su traza, el entorno de sus vestigios, en idéntica quietud desde la súbita caída de la preeminencia maya hacia el siglo IX de nuestra era. Vestigios vivos, sin embargo, o presencias reales, en la cultura de quienes decidieron permanecer a su sombra y quienes los llamaron con la voz Samá, cuyo significado remite al amanecer, a la luz en su nuevo ascenso. El revés de esta nítida costa blanca lo habitan incontables naufragios sin huella. Tal es la vastedad, la gloria de mares, de selva, de hombres, hasta de embarcaciones desintegradas, en esta gran vista que la distingue de muchas más. Mirador central, torres, accesos columnados, mascarones zoomorfos, frescos, el dios descendente en su templo, la casa de las columnas y la casa del Xalachhuinic. Punto de encuentro del mar y una selva poderosa, incontenible, sedienta, acre, como todo lo que logra emerger del inframundo. La vista más abismal es de Tulum. Monte Albán, explosión de cacahuates en flor, los ciclos de la tierra y el giro perpetuo de las espirales del cielo son la hegemonía de su horizonte, sin un comienzo ni un fin discernible. En la más remota puesta de sol de la que pueda guardarse memoria, la insumisa y morosa domesticación de las plantas permitió a su población contar con un estable abasto de comida, lo cual propició que sus diversos grupos se empezaran a congregar en un solo lugar, bajo el mando y la guía de una persona. Y de este proceso surgieron las primeras sociedades complejas en el hemisferio. Se dice rápido, pero esto apenas permite apreciar el tránsito de una existencia precaria hacia una vida más relajada y expansiva, y los descalabros cíclicos impuestos por las fuerzas de la naturaleza a los avances del proceso de civilización. El conocimiento, la industria, el poder y la religión, concentrados en Monte Albán, dominaron desde lo alto los valles centrales y su espacio se significó por el esplendor, la fecundidad, el genio, la magnificencia. Esta es la latitud abierta de Monte Albán.
Esto que ahora vemos, ¿acaso es el primer gran monumento arquitectónico que se levantó en Mesoamérica? La llamada Pirámide del Sol, cerro o montaña sagrada, hecha a partir de cuerpos sobrepuestos de dimensiones gradualmente menores, punto de referencia en el momento inquieto que debía poner en sincronía lo transitorio y perecedero con lo eterno, los actos de la vida con los ciclos del mundo. Templo ceremonial que, no obstante, el cuidado de su orientación se limita desde hace una decena de siglos a seguir en silencio los monólogos de las estaciones y los astros, a poner de manifiesto el deliberado trazo urbano de sus creadores. Esta pirámide, e incluso la adjunta a la que aún se asocia con la luna, son obra de uno de los estados más poderosos que incubó el lecho de 2 milenios, tiempo que abarca el llamado periodo preclásico. En realidad, no tuvo paralelo en el continente la ciudad capital de Teotihuacán, por cuyas dimensiones superó a todas las demás y por cuyas dimensiones quizá también conoció su caída hacia el siglo IX de nuestra era, al cabo de unos 600 años de majestad. Su organización interna llegó a ser tan compleja como la diversidad étnica de sus habitantes, y el alcance de su poderío fue tan amplio como profundas sus marcas, en los que siglos después, ante sus ruinas, la identificaron como la ciudad de los dioses, ciudad del sol. Uxmal emerge del júbilo de un océano verdoso, o solo se trata de la gran verdad de la selva en su empeño por recuperar lo que le arrebataron los hombres de maíz a lo largo del primer milenio de nuestra era. Entonces, tanto aquí como en otros enclaves de las regiones mayas, se multiplicaron ciudades con la majestuosidad y el mismo engaño del cerco vegetal que aún ahora las contiene, como Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Becán, Huachactún, Yaxchilán, Quiriguá y Cobá. A veces ni una amarga brisa roza la oquedad de los arcos y patios blancos de Uxmal, la ecuación de sus celosías y la rugosa piel de sus esculturas. La realización de maravillas inéditas en la cultura escrita, las matemáticas, el calendario, la astronomía, la pintura, la escultura, la cerámica, la arquitectura y el urbanismo son una de las claves del periodo clásico, al que anteceden tanto la interminable conquista de la selva ingobernable
y la domesticación absoluta de las plantas. Este fue el solo escenario de semejantes tareas, la memoria que resta. Calakmul encabezó la organización comunal de las Tierras Altas, junto con Tikal y Palenque, en el llamado Clásico Maya. Centenares de monos araña cestean, ruedan, gritan y saltan entre estos que son los restos de los más sublimes edificios monumentales que llegara a erigir la cultura maya. Y los mismos monos trepan hasta la cúspide de sus altas plataformas, superpuestas, para dar cuenta de cómo en ocasiones estas pirámides logran abrirse paso o desgarran el dosel de la selva. Las plazas de Calakmul, cercadas por los vestigios minerales de templos y terrazas, enlazan 5 conjuntos arquitectónicos en los que los rituales de la vida social nunca fueron menos que los rituales de la vida religiosa. Pródiga en estelas, muchas de las cuales son parte del relato convenido por las dinastías de sus gobernantes desde antes de nuestra era sobre sucesiones y rivalidades. Calakmul es la ciudad más importante del Clásico Maya. Paquimé en invierno, parrilla nivosa de un horno seco, arraigado rosetón horizontal. En su día, esta compleja retícula que se ve fue el soporte de altas habitaciones frescas para sobrellevar las llamaradas de estío que prodiga a toda hora el desierto del norte. Esto debió suceder hace unos 500 o 600 años. Sus habitantes, sin darse cuenta de lo que vivían, sometidos a la rueca de la paz, fatigados de andar y andar y andar, plasmaron lo contemplado en la casa de horizontes, bajo el signo de la necesidad, sobre la superficie de su cerámica, jarra de agua fresca o urna postrera. Paquimé persiste como un eslabón que une 2 relatos: el del lento tránsito de seres humanos que pobló a la postre el continente entero y el del esplendor o edad clásica que conocieron las culturas asentadas más al sur entre los años 300 y 900 de nuestra era. Sobre el tenue rastro del conocimiento salta a la vista la comunión viva, alerta, intensa, revelada al grupo. Frugal laberinto de tierra, sepulcro abierto, confines de arena. Paquimé debió propiciar una vida vivida en una soledad sobrada de compañía. Más selvática que imperial,
escribió un visitante mientras recorría la ciudad de Palenque. Formada por una pirámide principal, ubicada hacia la mitad de la parte alta de un montículo. Palacio principal con laberintos y restos de decoraciones estucadas. Una torre de 3 pisos y un conjunto de 3 pequeños templos arcádicos, cubiertos de musgo, erigidos en un conjunto de terrazas verdes al pie de la enorme jiba de una montaña verde, semejante en sus líneas a una pintura china. Hoy todo lo tergiversa la selva. Todos los matices del verde se precipitan hasta sobre el susurro metálico de las chicharras y el zumbido de los coros de las langostas, hasta sobre el arrastre del agua en las pequeñas cataratas que se forman entre los arroyos ocultos de la montaña. Palenque pudo brotar del útero sideral, al igual que el resto de ciudades que de la noche a la mañana se vieron cubiertas de ceniza por la erupción de uno de los volcanes de esta tierra. Pero ello no explica ni el tránsito subterráneo del rey Pacal, sepultado en el templo de las inscripciones, ni la maravilla del tablero de la cruz foliada. No se dan pasos en vano a la sombra de su llamado observatorio o en los márgenes de sus vestigios, como tampoco en vano se cruza el gran juego de pelota o el templo de los guerreros. Pero si alguna vez nos empeñáramos en anestesiar los sentidos con la amnesia, bastaría la acústica de Chichén Itzá para recapacitar. El sonido revela un plano tras otro. Si desde la plataforma de las águilas y los jaguares la visibilidad alucina hasta el augurio,
divaga hasta el mismo hastío la sonoridad del resto de las estructuras de Chichén Itzá. Siempre se gana la memoria de algo. En Chichén Itzá se fusionaron elementos de la cultura material del centro de Mesoamérica y de la cultura material del área maya. Fue el más potente imán en la península de Yucatán después del periodo clásico, pero todo cambió en el siglo XIII de nuestra era. Se detuvo el tiempo de los asombros para dar paso al imperativo del presente, al grado que en el siglo XIX se veía pastar a algunas cabezas de ganado sobre los flancos del castillo, ya ganados por el monte. Palacios, edificios administrativos, mercados o juegos de pelota, variedad de formas piramidales. Estas ciudades en su día controlaron extensas redes comerciales, influyeron política y económicamente mucho más allá de su territorio. Llegaron a mover a sus más aptos en ejércitos bien organizados y equipados. Cacao, plumas, textiles, pieles, piedras talladas y todo tipo de objetos de obsidiana y jadeíta iban de un lado a otro por Mesoamérica. Borrar pasado, decía Cardosa y Aragón, es agonía de la imagen náufraga de un hecho, de un ser, de un paisaje, de un sueño. Por ahí da inicio la lección de estos santuarios.